Muy buenas tardes, noches para todos, estimados suscriptores del canal. Bueno, nuevamente sale video, como hacemos habitualmente, los días miércoles, jueves. Y voy a hablar del PBA, ya que ayer había un comentario en donde un muchacho que creo que se llamaba Lucas me preguntaba sobre la TIR del PBA y por qué antes el PBA tenía 160 de TIR en un video mío viejo y ahora tiene 275 y la paridad no ha bajado tanto. Sí, esa es la gran pregunta. Me parece que iba por ahí. Ahora tengo la duda, pero bueno, ya que estamos, lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Este es el gráfico de paridad del PBA 25. Ha llegado a 100 de paridad allá por enero, febrero del 2022, pero generalmente la paridad ha andado en torno al 94, 95%, encontrando soporte generalmente en la zona de 85, ¿no? Hoy estamos con una paridad menor, ¿sí? Fíjense que la paridad llegó a cotizar por debajo de 80%, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que, ¿por qué la TIR? Que era la pregunta, ¿no? La TIR, ¿por qué la TIR? Tanta diferencia de TIR, ¿sí? Y el precio es bastante parecido. Si nosotros entramos a ver la TIR del PBA, estamos casi en máximos históricos de TIR, similares a los de la derrota de Macri post-PAS, después en las PASO, que hubo esa gran corrida cambiaria y salida de todos activos argentinos. Luego la TIR comprimió fuerte y se vino a niveles muy bajos, ya que se veía que la deuda en peso no corría peligro con el actual gobierno. Y ahora la TIR empezó a escalar de nuevo, ¿no? En 160 estaba en ese video, ahora estamos en 200 y pico 300. Pero ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ocurre esto? Porque son bonos que ajustan por tasa Badlar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó con la tasa de interés? Subió exponencialmente, ¿sí? Si ustedes se meten en la página del Banco Central, van a ver cuál es la tasa Badlar del día de hoy, que surge de un promedio de los plazos fijos mayoristas que se paga en los bancos privados, la tasa de interés que pagan. Entonces, como aumentó la tasa de interés y aumentó la tasa de interés de los plazos fijos, los Badlar, en este caso, el PBA, va por la misma sintonía. No nos olvidemos que los bonos tasa Badlar, ¿sí? Son una especie de plazo fijo. Funciona de manera similar. ¿Cuál es la diferencia ahí? Que el plazo fijo siempre está a la paridad de 100, ¿sí? Y no cotiza, pero el PBA sí cotiza y tiene la ventaja de que al cotizar uno al comprarlo por debajo de 100 puede tener rendimientos más altos que los que tiene hoy el plazo fijo, pero obviamente con el riesgo precio de que si yo después lo tengo que vender, tengo ese problema de la baja de paridad, ¿sí? Así que el por qué esa escalada de la TIR es que aumentó la tasa de interés fuertemente y son bonos que ajustan por tasa de interés, así de sencillo. Por otro lado, ¿sí? Vamos a hablar del DCP, que a mi humilde entender se está poniendo muy interesante, a pesar, bueno, de los riesgos pertinentes. Es el bono que tiene de los ser el cupón más alto, por eso está en la cartera de Cashflow. La paridad está en 64%, ¿sí? Una paridad bastante baja. Vamos a ver el gráfico de paridades históricas del DCP. Estamos en el último año en mínimos de paridad, cercanas al 67%. Y en cuanto a las tires históricas, estamos en los máximos de TIR del último año. Pero no son los máximos de TIR que ha tenido, ¿no? Ha llegado a tener también con la misma crisis que vimos en el PBA, arriba de 25, la crisis subprime también. Y ahora estamos arriba de 15, ¿sí? Estamos en tires bastante interesantes, similares a las que tiene hoy TX28 y TX26. En cuanto a las paridades históricas, ha tenido paridades más bajas también, ¿sí? Incluso ha llegado al 30% de paridad, y acá un poco menos. Pero tenemos que tener en cuenta que la TIR está haciendo su trabajo. ¿Por qué? Porque el año que viene el PBA, perdón, el DCP empieza a pagar capital, ¿sí? Empieza a pagar amortización. Es un bono emitido en 2004, acá tenemos las condiciones de emisión, ¿sí? La tenía del 5,83%. Y a medida que vamos avanzando,
2024, 2025, vemos que acá ya en el 2024 empieza a devolver capital, cuotas del 5% a partir de junio del año que viene. ¿Sí? Este bono paga en junio y en diciembre. Entonces, falta menos de un año para que empiece a devolver capital. Por eso vemos que la TIR está bastante alta en proporción a su paridad. ¿Sí? Tengamos en cuenta que esto puede ser algo muy bueno como algo muy malo. Ya que el año que viene hay un gran vencimiento de deuda en pesos, más allá de también el condimento de que por ahí es con un nuevo gobierno, ¿sí? Que veremos qué política económica determina y qué va a hacer con toda la deuda en pesos. Pero teniendo en cuenta el tema de la TIR, parece que es una zona más que interesante, ¿sí? Y se lo ve también incluso barato respecto a sus pares. Vamos a compararlo con otros bonos SER, como por ejemplo el TX28, que es un bono medio largo, igual que el DCP. ¿Sí? Hablamos de duration, TX26. Y vamos a agregar otro escenario con una TEA del 10%. Una TEA razonable, estamos hablando de una TIR del 10%, ¿no? Nada del otro mundo. Estaríamos viendo que el DCP es el que tiene mayor potencial de upside. Si agregamos una TIR del 20%, obviamente también el DCP es el de mayor potencial de baja, ¿no? Eso se debe a la sensibilidad de la que siempre hablamos. Si vamos a agregar un tercer escenario del 8%, y vemos también acá que el DCP es el de mayor suba. ¿Sí? Así que bueno, esto por el DCP, ya que estamos viendo acá sensibilidad, vamos a proyectar sobre otros bonos, ¿sí? Que son los bonos en dólares, que es algo que me vienen pidiendo. Vamos a agregar al AL30, al AL29, que son los dos bonos cortos, que deberían moverse en manera similar. Y yo de paso me quiero sacar algunas dudas. Acá estamos viendo tires muy bajas, del 10, del 20, podríamos dejarlo, del 8. Sí, tires del 10 y del 8 realmente me parece que es algo un poco complicado. Estamos con tires del 53 y del 54% en AL29, entonces vamos a agregar un escenario intermedio con una TIR del 40%. Con una TIR del 40%, el upside del AL30 es del 26,93, el del AL29 es del 30,92. Vamos a agregar un escenario negativo con tires del 70%. El de mayor potencial de baja es el AL30. Bajaría incluso menos el AL29, se ve hasta favorecido en este escenario. Y el por último, uno del 35%. También tenemos mayor potencial de suba en el AL29. ¿Sí? Vamos a agregar otro escenario negativo, con tires mayores a las actuales. Vamos a ir con un 63%. Y vemos que el AL29 tiene menos potencial de baja, ¿no? Entonces, claramente, haciendo este ejercicio, vemos mayor suba en el AL29 y mayor también baja en el caso de que bajen en el AL30, ¿no? Así que, viendo este escenario, parece que el bono hoy más favorecido es el AL29, pero bueno, tiene sus problemas como que carece de liquidez y muchas veces es difícil salir si uno tiene una posición importante. Así que bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau.